Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por las pasadas 15 temporadas, 8 años, hemos estado aquí en el Club de Lectores, siempre compartiendo con nuestra audiencia lo mejor de la literatura puertorriqueña contemporánea, pasada, presente y la que va a venir, por gente que se dedican a escribir, se dedican a pensar en la literatura y contribuyen a un cambio de país. Con eso, y nosotros reafirmando que nos oponemos a todo lo que sea injusto, nos oponemos al genocidio en Palestina, nos oponemos a la guerra del Mediano Oriente o Asia Occidental, nos oponemos a los bandidos que nos pasan amenazando todos los días, nos oponemos a todo eso, pero celebramos la literatura. Por lo tanto, hemos invitado a una mujer que es súper especial en el día de hoy, que se llama Alina Marrero. Gracias por invitarme. Que es una escritora consagrada a nuestro país, dramaturga, libretista de radio y algunos programas de televisión, y de cine y de teatro, donde ha hecho obras que a mí siempre me han gustado. Y yo la traje porque también es madre y queríamos hablar en este programa el día antes del Día de las Madres desde una perspectiva de la creatividad y ser madre. Así que le damos las gracias a la compañera Alina de estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí. Y entonces, yo tengo una historia con ella como de hace 10 años, porque nos hemos ido encontrando y reencontrando en la vida, pero yo con Alina me río mucho, y he ido a ver sus obras de teatro, y desde que hacemos este programa allá en la esquina mágica, hemos estado en este diálogo, y la obra se llama 13 años sin sexo. Y yo quisiera que se elevara a cine porque va a ser un palo, un éxito. No puedo decir palo porque otros países tienen otra connotación, pero va a ser un éxito. Va a ser un súper éxito. Porque si ustedes van al cine mucho en Puerto Rico, como lo hago yo, todo lo que venga de Estados Unidos, por porquería que sea esa película en Estados Unidos, si tiene sexo en el verbo criollo, chillería, si hay algo de chillería, es un éxito en Puerto Rico. Y si es relaciones de infidelidad, multigeneracionales o a través de relaciones raciales, blanco con negro, negro con blanco, un señor o una señora mayor con una persona más joven, eso es otro palo. Yo te puedo nombrar 10 películas sobre eso, pero creo que la clásica en Puerto Rico que duró casi un año fue Obsessed con, ¿cómo se llama con Idris? Y de repente ahora hay un par de películas en ese género como The Dream, The Dream, que es que de verdad que tú dices, ¿cuál es el valor de esta película? ¿Qué chillería? Y cuando hay chillería, pues aquí le encanta el cine. Le gusta. Pero vamos a hablar de 13 años sin sexo hoy, que es la obra de la compañera Alina, que ha sido puesta en teatro en múltiples ocasiones, y yo voy a celebrar una que yo vi, que fue la versión internacional durante la pandemia, en una producción multipaíses entre Puerto Rico y Argentina, y creo que España también. España, estaba México, estaba República Dominicana y Estados Unidos también. Y fue comiquísimo porque tenía programación y vamos al aire en este momento, esto y lo otro. Y esas cosas se pueden hacer cuando hay pandemia, pero también cuando no la hay. Así que vamos a empezar hablando de una mujer que trae unos super collares hoy. No, son lindísimos. Así que, ¿quién es Alina Marrero? Pues soy yo, gracias por la invitación. ¿Qué quieres que te diga? Porque empiezo a hablar y me voy por caminos insondables. A mí tienen que ponerme el cronómetro a correr y decir ¡ya! Con Alina todo siempre es experimental. ¿Por dónde? Así es. Estamos en trabajo para ¿Por dónde experimentar. quieres que empiece? ¿Dónde tú naciste? Yo nací aquí en Río Piedras, yo soy de aquí, de este pueblo. Me crié en la calle Piñero correteando por todo esto. Y pues, como comprenderán, y lo tengo que decir, siento una pena bien grande a veces con lo que está pasando en mi pueblo, pero por otro lado veo que hay como que un resurgir y que hay gente que lo mantiene vivo. Aquí fue que yo empecé, soy nieta de Gloria en la calle Piñero, soy sobrina de Chavito Marrero, que era un gran actor, él era el hermano mayor de papi, o sea, yo me crié entre artistas de teatro, cantantes, Silvia Resachi iba a casa, iban todos los políticos, ¿sabes? Todos. Creo que estuvo hasta Muñoz en casa de mi abuela, habían unas fiestas ahí. Esa gente era bien fiestera, eran unas personas bien fiesteras. Mi papá
se llama Héctor Germán Marrero. Él descubre las verdaderas medidas de Puerto Rico. La Academia de la Historia le acepta el descubrimiento en 1992. Y 13 años sin sexo tiene mucho de ese descubrimiento que él hizo, ¿verdad? Bien. De saber, o sea, en Puerto Rico son raras las personas que saben dónde queda esto, dónde queda lo otro, ¿verdad? Y mi papá era experto, diciendo de acá a acá mide tanto, de acá a acá mide tanto, esto pasa esto. ¿Cómo se llama tu papá? Papi se llamaba Héctor Germán Marrero Bonilla, porque doña Gloria era Bonilla y ella era la que mascaba la cachimba en esa casa. Sí. Ok. Pero hay una historia, si me permite contarla, Pero muy antes de interesante eso, de papi. ¿cuánto mide Puerto Rico entonces? No mide 100 por 35. No mide 100 por 35. Me van a perdonar que no me sepa eso de memoria. Papi, no me linches. Pero no es 100 por 35, creo que son 41 con algo, ¿verdad? Por 112, 115 en Puerto Rico, la isla. Porque el archipiélago son otros 20 pesos. Okay. Supongo que eso debe haber cambiado con el calentamiento global y este tipo de cosas va cambiando, pero no es 100 por 35. Se piensa que 100 por 35 surge por las millas náuticas. Okay. Por las millas náuticas. Y ese fue mi papá. Mi papá, quería decirte esto porque es bien interesante. Cuando tenía 4 años, mi papá fue testigo de la masacre de Río Piedra. 1936. Vivía frente a la plaza y allí llegó Alviso. Y el niño pues miró por la celosía y dice, él siempre decía que, él dijo, y si la policía nos intercepta, se forma la revolución ahora mismo. Mi papá escuchó a Alviso decir esto, eso lo impactó. Papi era bien independentista, lo impactó, pero mucho más lo impactó Concesión de Gracia en uno de los congresos pro independencia que hubo en Quintana. Ese es mi papá. Mi papá hablaba de poesía, porque era poeta, escribía novelas, publicó libros. Y él tenía, era también borinquenier, extraño, era borinquenier. Y orgulloso borinquenier. Okay. ¿Cómo se llamaba? Héctor Germán Marrero Bonilla. Hermano de Chavito el Nene. Pues bueno, vamos a recordar a don Héctor. Sí. Pero ese fue, y había mamá también, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mi mamá divina, mi mamá, esa tiene otra historia, se llamaba Alina Hernández Jiménez. Ella era, bendito, tan chula, ella era más lista, más cínica, de Quebradillas, ¿verdad? Y la familia de ella, la historia es que llegaron en barco a principios del siglo XX, finales del 19, y como les robaron todo, ellos iban para Cuba, les robaron todo, tuvieron que bajarse y establecerse aquí. Esa es la historia de la familia de mi mamá. El papá de mami era un hombre muy interesante. Yo escribí en un programa que hice para el Canal 6 sobre Monchín, ¿verdad? Monchín del alma, la historia de ese señor, ¿verdad? Que era como medio mafioso. La hermana, mami nunca lo conoció, pero la hermana de mami decía que le besaban la mano y tenía gallera y lo perdió todo jugando. Lo perdió todo jugando. Bien interesante. Mami tiene hermanos que no tenían nada y hasta vez tiene familia mía. Todos somos familia en Puerto Rico, ¿sabes? Todos somos familia. Entonces, abuelo de pájaro, ya saben. ¿Y estudiaste aquí en la Vilamayo? No, yo estudié en la Libre de Música, ¿verdad? Okay. Primero papi después se muda para Country Club, ¿verdad? Y me ponen aquí en el Colegio La Milagrosa 2 años. Y como mi hermano iba para la Libre de Música, ¿verdad? Tenía talento musical, pues papi se le ocurre que era más fácil que nos tuviera los dos en la Libre de Música y él hizo todo para que su nena estuviera desde el 2º año en la Libre de Música. Te voy a decir algo, ese ha sido el mejor momento de mi vida, estar entre músicos. Es una cosa bien diferente, bien diferente. Crecer entre músicos, conocer la matemática, la forma de ser de ellos, ¿verdad? Lo felices que son. Ellos no paran, ellos no pueden dejar de ser músicos nunca, ni en el baño, ¿verdad? Y son todos brillantes, talentosos. Me gusta también cómo se trataban, cómo se tratan. Tú los ves a ellos, maestros, todos son maestros. Maestro, siéntese por aquí. Y eso me está a mí tan bonito.
¿verdad? Cuando uno tiene, le dicen maestro al director, pero cuando uno tiene un maestro en la vida y uno le da ese respeto, porque a mí eso me conmueve, para mí esa relación con los maestros. ¿Y cuál fue tu instrumento en la libre? Pues mi instrumento fue el violín y el saxofón. Nunca fui virtuosa, mi hermano sí. Ahí también cogí clases de ballet, de canto, yo cantaba, de todo, de solfeo, ¿verdad? Pero nunca fui virtuosa, pero quiero decirte algo. La música me ha ayudado a mí para dirigir y para todo en la vida, para escribir, porque es un ritmo. Siempre cuando yo escribo hay una cancioncita y unas palabritas que se ponen acá y no lo puedo evitar. No puedo evitar poner el calderón, poner el puntito, poner la clave. Y entonces básicamente todo lo que yo escribo lo escribo pensando en una partitura. Dicho sea de paso, cuando yo dirijo, yo abro una partitura y la sigo. Y le doy el ritmo a la obra. Okay. Por ejemplo, el grito de la primavera de Stravinsky, qué maravilla. Yo dirigí una obra de Anamín con esa partitura. El Día Nacional de la Anamín, el de San de Anamín Santiago. Anamín, la compañera que está en Ponce ahora. Santiago, sí, que es dramaturga. Sí. Entonces, una pregunta. ¿Y después de la libre entraste a Río Piedra? Derechita. ¿Y estudiaste qué? Yo sabía que yo quería. No me digas que estudió física, No, mi hermano naturales. sí. Yo sabía que lo que yo quería. Desde antes de entrar en la libre, yo quería pues estudiar teatro, porque el mundo de Chavito me fascinaba. Lo veía y me fascinaba y él me llevaba. Y yo sabía lo que yo quería, así que yo no tuve ningún problema decidiendo qué es lo que yo iba a hacer. Y eso ha sido toda mi vida. Yo no he trabajado en otra cosa, que no sean cosas de escribir. Escribir es lo más que he hecho. Okay. A veces es fuerte. Entonces estudiaste en la UPR teatro. Teatro. Y te graduaste y empezaste a trabajar teatro. La dejé porque me casé con José Artemio Torres y nos fuimos a vivir a Londres para que él estudiara. Sí, esto está documentado en el Ahora entiendo porque casi todo el mundo es familia en Puerto Rico. En el documental de Antonia Ajá. que él hizo, está documentado y lo explica, ¿verdad? Y también lo explica en el libro del cementerio que él escribió. No sé si lo conociste a José Artemio. No, o sí, pero sabía que. Sí, pero el documental de Antonio lo vi. Pues sí, ahí está, él lo explica, él dice que él dice que estaba conmigo cuando esto pasó. Hay mucha leyenda ahí, ¿verdad? Pero sí en una de las huelgas yo estuve con él y sí, la policía nos sacó, eso fue terrible. Y entonces me fui a Londres con él, nos divorciamos, estuve 2 años fuera de la universidad, pero mira lo que pasa. Yo entré a la universidad a los 16 años, no había cumplido 17 todavía. Yo me sentía que yo podía con las clases, pero yo no podía con las cabezas. Porque yo era una niña muy consentida, ¿verdad? Muy de la casa. Entonces, esa gente fumaba marihuana, se escapaban, a mí no me dejaban salir sola ni al cine, ¿entiendes? Y eso era un gap, perdóname que te lo diga en inglés, una brecha bien fuerte para mí, ¿verdad? Entonces cuando yo estuve 2 años fuera, regreso a la universidad, todo el mundo tiene mi edad y yo tengo una ventaja. La ventaja que me dio haberme dado los copotazos y los tropezones por haberme casado tan joven y haber dejado la universidad. Es un disparate. Entonces volví y terminé los estudios. Y esa es mi historia. En 1976 me gradué de la universidad. Muy bien. Entonces, pero has tenido toda una vida dedicada al teatro. Toda mi vida no he pensado en otra cosa. Y dentro de esa conversación, más allá de la obra que vamos a conversar hoy, has ejecutado, escrito, presentado. ¿Cómo te ha ido en el teatro? A mí en el teatro me ha ido bien, porque las cosas mías son bien. Es que, o sea, hay tantas cosas haciendo en el mundo, yo no puedo decir que yo hago esto nada más, ¿verdad? Pero para la mayoría de la gente aquí son bien locas, ¿entiendes? Entonces, eso llama la atención. Eso llama mucho la atención. Por ejemplo, la presentación del libro que yo hice de 13 años sin sexo se llenó porque la gente quería saber de qué se trataba eso, ¿verdad? Y eso llama mucho la atención. También yo uso mucho, y que por eso no mato gente, te voy a decir.
yo me desahogo mucho escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, Terapia de conversión para un hombre machista de izquierda, se la escribí a mi papá. Es papá, ¿verdad? Y así por el estilo, El Crítico, que fue no fue la primera obra de teatro que escribí, pero fue la primera, tampoco puedo decir porque todo es serio. Yo escribía poesía cuando yo tenía 9 años por una maestra que nos hacía escribir poesía. Había como 20 muchachitos que escribían poesía, ella dio unos esa era la tía mía, Carmencita de León. Pues, ¿qué te explico? Toda mi vida yo me he visto muy esposa de la escritura. Entonces te dije que escribí para el proyecto dramático de radio, pero antes yo escribía documentales y escribía hasta comerciales de televisión. Y hasta podía hacer la creativa de alguna idea, de algún producto. ¿Entiendes? Por ejemplo, todos los comerciales de Mueblerías Berrío en la década de 1980 los escribí yo. Documentales para cooperativas, eso escribí montones y montones y montones. Siempre he vivido de escribir, fíjate. He vivido del cuento. Organizado. Me ha ido bien, no soy millonaria, si estás hablando de la cuestión económica, pero hacer lo que a ti te gusta es como, es el equivalente a muchos millones. O sea, tú hacer lo que te gusta, donde tú te sientes en tu estante, para mí es importante. Y así estoy todavía. Ok. Dentro de eso, ¿cuántas obras ya hemos hecho? Que tú te acuerdes. Yo. Ya. Escrito el libreto, el guión. Sí. La primera obra que yo escribí fue para mi clase de dirección escénica, que se llamaba Saudade, pena de ausencia que se siente estando lejos. Sí, porque di la definición en el título también. Y esa era una obra bastante Saudade es una palabra portuguesa. No es nostalgia, es más específica. Es como un grif, como es linda. Como un llanto interno. Es sí. linda. Entonces, esa obra... Si te gusta el fado, la música fado, sí, hay mucho saudade ahí. Hay como algo en la melodía que sientes eso. Lo más parecido es nostalgia, pero es que no es nostalgia. No tengo en español una palabra que sea tan exacta como esa. Esa obra era bien loca. En esa obra yo me inventé un idioma. Y yo hice que esos pobres actores se aprendieran esas lenguas. Ellos se las aprendieron. O sea, era otro idioma. Ellos no... Era un español con palabras disparateadas. Entonces, mi teoría era que el público iba a entender lo que la gente decía por la forma en que ellos lo decían. Y entonces ellos tenían una particularidad de que, por ejemplo, tú sabes que tenemos manos, ojos, pero también había una música que ellos tenían y era como una mano. Entonces esa música llegaba y la gente que estaba empezaba a hablarle a la música. Sí, era... Que ahí has combinado nuevamente lo que decía de las partituras, que siempre escribías con música. Sí, yo usé ahí la pastoral de Beethoven, usé cosas de Bach, un G-string de Bach, usé bastante. Y usé música también contemporánea en ese momento. Después de eso, ¿cómo te explico? Yo fui bastante vaga escribiendo teatro, porque como había que escribir tantos programas, era fuerte. Entonces, para tú escribir, por ejemplo, un programa como los que yo escribía 3 a la semana para WPR, había que inventar. Sí. Había que inventar. Y en estos momentos, pues, escribo reseñas también, yo soy crítico de teatro, pues soy crítico de arte también. Ok, ha habido una devoción ahí, pero es interesante porque cuando uno escribe y ejecuta, son como dos momentos distintos. Bien creatividad y después ejecución. Bien distinto. En el proceso de ejecución también has participado en dirección. Yo lo que soy profundamente, más que dramaturga, honestamente, soy directora de teatro. Eso es lo que yo quise ser toda mi vida. Y me fue muy bien cuando lo hacía con mucha frecuencia. Me encanta. Okay. Me fascina porque mi frustración es no ser un director de orquesta que tú te paras y aquellos músicos y tú los ves a ellos y dices, ay, qué envidia, les tengo que envidia. Pero un director de teatro parecido. Porque tú te sientas a ver una cosa que tú planeaste, porque eso tú te tienes que sentar a planear los movimientos, tienes que conocer los personajes. Si es sobre físico, tienes que saber qué son los físicos, dónde los vas a poner.
tienes que bregar con la psiquis de los actores y tienes que bregar con los egos y todas las cosas de ellos. Es un trabajo bien intenso. Ahí tú no estás solo, tú tienes muchos obstáculos de personas que no te entienden, que piensan que tal vez lo puedes hacer mejor. En la escritura es un proceso donde hay más control. Acá tú tienes que luchar mucho para que tu obra se vea por fin, ¿verdad? Entonces, la luz, el embeleco del director, la escenografía, los colores. Eso es increíble porque tú sientes que, pues, qué sé yo, que eres como un duende, un dios, qué sé yo, que está ejecutando una cosa que tú viste y ellos la están haciendo. Y para mí, el placer que más a mí me da es los ensayos cuando los actores se saben todo y son bien buenos y tú te sientas y tú dices, ay, estos actores están haciendo esto para mí. Sí, te da un ego trip muy fuerte. Qué interesante dentro de esa conversación, porque uno piensa, son distintos roles sí, que no todo el mundo los tiene, sí, y dentro de esa conversación entonces tenerlo es como un don, ¿verdad? Tú tienes un don. Sí, uno es así, mira, y el otro es así. Ok, entonces, con eso en mente, ¿cuándo llegamos a politizar tu trabajo? Yo no lo puedo evitar. Eso es verdad, yo la quiero mucho a ella porque ella es bien política, no, yo le digo vamos para el piquete y ella dice que sí yo siempre. empiezo desde una tontería, no tontería, nada es tontería, pero de repente no lo puedo evitar. Mira, en 13 años sin sexo, a mí me preocupaba desde hacía mucho tiempo el desplazamiento de los puertorriqueños yéndose a otro sitio, ¿verdad? Entonces, mi hermano es físico cuántico, tiene un doctorado en eso. ¿El profesor? No, está retirado ya. Estamos en los 70. Ya estamos retirados, ¿verdad? Y yo hablaba mucho con él me hablaba mucho, aunque no es su campo, me hablaba de la posibilidad que hubiese un loco por ahí trabajando cosas de genética. Y eso de la genética es fascinante, ¿verdad? Fascinante. Entonces, pues, empiezo a escribir la obra porque Maddy Rivera me dice, ay, vamos a escribirte algo para Beckett, el Festival al Fresco, ¿verdad? Y yo, ok, a mí me da mucho trabajo escribir teatro. Pues empiezo a escribir para Beckett y como yo llevaba 13 años sin sexo, ¿verdad? Y como había empezado a escribir una obra 3 años antes que se llamaba 10 años sin sexo, yo pensé que era bien interesante, pero aquella obra porque es 13 también es un nombre irrealizable. complicado, que no es de la buena suerte, pero... Sí. Entonces esta mujer pues decide, entonces también estaba mi papá con la cuestión de las islas, la cantidad de puntas a cinto, a qué sé yo ni qué, o sea que él era bien específico con eso. La obra menciona todo eso, que es una isla, la isla donde ella va a pasar, a huir del mundanal ruido, ¿verdad? Porque no puede con la vida que tiene, sin sexo y qué sé yo, pues es una isla que se mueve, es una isla que no está estática, ella se mueve así, la isla donde ella va. Entonces allí se encuentra esta única mujer, que es esta única loca, ¿verdad? Que está bien total, que ella pues, ella es arqueóloga, lo que era don Ricardo, antropóloga, arqueóloga, ¿verdad? Ella es eso y está escribiendo su tesis doctoral, pero es una tesis doctoral que no tiene que ver nada con la arqueología, y además es doctora en genética molecular. Y de repente ella se encuentra que esa mujer más joven está convirtiendo a los seres humanos puertorriqueños en peces y les da chocolates para que sobrevivan. Y entonces en esa isla ella está colocando personas que ella entiende pues que para su sociedad es el tercer millonario más rico del mundo, esa mujer, ¿verdad? Y ese es mi pensamiento político, pero va mucho más allá, porque yo cambio el himno, hay un concurso para que la gente... Ella compra los derechos de la Marsellesa. Hay muchas cosas bien irreverentes en esa obra. No sé cómo no me han linchado. No, pero la pregunta es ¿por qué has asumido una voz política? Es que no lo puedo evitar. De repente yo voy. Que viene con tu papá, que viene con los migrantes de tu mamá,
que viene con este Caribe que nunca es pacífico, por más que los de América Latina digan que somos un territorio pacífico, embuste. No, aquí hay una historia, eso es uno de mis temas favoritos, lo que somos el Caribe, porque en la escuela nos dijeron que era una cosa como en español, pero la verdad es que eso no es así, que ahí en las islas hay una historia maravillosa y hay una literatura buenísima, que viene de Holanda, que viene de Francia, que viene de Inglaterra. Ellos tienen unas cosas que son de ellos, ¿verdad? Y yo conozco este mundo a través de la Socagacay, a través de la Socagacay, porque conocí gente de Curazao. Mira, yo conocí una chica de Curazao que ella era directora de teatro y estaba haciendo Macbeth en creol con negros. Eso es fascinante. Eso es fascinante. ¿Esto fue en dónde? Esto fue en 2002, que ya me lo contó, ¿verdad? Aquí, y yo dije, pero es que esto es fascinante, ¿cómo es posible que eso no se sepa? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no haya alguien que documente esto? ¿Verdad? Lo hizo, no sé cómo le quedó, porque fue que yo lo conocí. Pero ahí el Caribe es fascinante. Si vas a San Martín, te das cuenta de lo fascinante que es ahí. Mitad francesa y mitad holandesa, esa gente tiene mucha cultura. Y entonces nosotros acá pensando que es solamente Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, ¿verdad? Ni siquiera mencionamos Martín. Esto era antes, cuando había que jurar bandera, porque cuando yo crecí había que jurar bandera, sí, era Yo nunca he vivido eso. Yo sí lo Yo, pero de eso hablamos en otro momento. Ok, entonces, es que el trabajo político de ella y la forma en que yo me encontraba a Lina es como muchas de las dramaturgas de este país, y eso hay que empezarlo a validar. Yo tengo mucho respeto por la compañera Pantoja, Adriana. Por Adriana, tengo mucho respeto por la compañera Namín Santiago, y la menciona a ella y te menciona a ti. Y hay una consistencia ahí en el teatro. Los otros días yo acabé en algo que se llama Teatro Breve. Ah, esto es divino. Y entonces, pagado por el municipio de San Juan, es Sí. decir, por un estadista, esto y lo otro. No Todas las importa. obras eran nacionalistas. Sí, no importa, no Y, importa. y yo me quedé así, qué cosa más interesante, ¿verdad? Pero lo que era que esa noche pasamos por ahí 400 personas viendo las 6 obras. Y lo que yo estaba viendo era buen teatro de 15 minutos sobre el valor de la creación, por decir algo, de lo que es el nacionalismo, Sí. en sus distintas expresiones puertorriqueñas. Yo creo que eso hay que empezarlo a valorar, porque hay mucho de eso en este país, que uno pierde la noción que esta colonia es muy complicada. Es colonia, y es una colonia que convive con Estados Unidos, porque si no conviviera tendríamos los soldados aquí al frente, esto y lo otro. Pero por otro lado, en la convivencia hay tantas rupturas, ¿está bien? Y yo no sé si a ti te pasa, pero ¿cómo se hace el tejido social de la puertorriqueñidad hoy? Pues se hace sin lugar a dudas con los centros comerciales que están atestados hoy, porque mañana es Día de las Madres, está todo el mundo comprando regalos. Eso es verdad. Se hace también con, por decir algo, con Barrio Obrero, que tiene una historia de 100 años de los procesos de urbanismo industriales o preindustriales e industriales del país. También se hace con el teatro que ustedes hacen. Sí. Y ese teatro ha sido muy interesante porque aquí hay una larga tradición desde el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX con el teatro obrero, de un teatro contestatario. ¿Tú te acuerdas cuando yo era más jovencito y tú eras ya una persona distinguida aquí? Cuando yo sea grande voy a ser como tú, lo que pasa es que no hay tanta diferencia. Que estaba Teatro del 60, Claro. que rompió con aquella obra que nos cambió el decir a todos. Yo la habré visto 3 veces. ¿Cuál? ¿Puerto Rico fue? Puerto Rico fue, que fue una obra Puerto Rico, que fue cómico, porque mi papá nos llevó a verla y nos gustó tanto que volvimos a verla, y después no sé si entré a la universidad o en la escuela, la fui a ver de nuevo, la fui a ver 3 veces, porque nos pareció que era la primera vez en teatro para nosotros que se estaba diciendo la historia colonial del país. ¿Y qué hacíamos con eso? No es cierto, pero es cierto. como el país lo sintió. Y después ellos hicieron otras obras, pero esa fue un cambio de paradigma. Así que aquí tenemos una larga tradición de un teatro contestatario. Puedo traer también a Roberto Ramos Perea y tanta gente que haciendo cosas. Soy fanático de Viviana Torres Mestey también.
son de otras generaciones, pero hay algo que hay que hablar. Te escucho. Buscando Puerto Rico Fue, que traes a colación Puerto Rico fue una obra bien valiente. Esa obra fue sumamente valiente. Y Carlos Ferrari, quien la escribe, es un argentino, pero es un conocedor, murió en esta época el año pasado, pero es un conocedor de lo que es Puerto Rico y él se atrevió a decir montones de cosas que yo también quedé en shock. Porque yo había visto aquí cuando yo estaba en la universidad, había teatro de guerrilla, que hacían unas obras políticas con un público muy limitado, pero una obra de ese nivel, porque aquello se llenaba. Y la gente lo veía, y cantaban las canciones y decía que yo era bien. Que quería decirte también que no te pierdas Con Voces y Rostros en el Paradise, que ahí vas a ver muestras de 15 dramaturgos, obras de 15 minutos, monólogos de 15 dramaturgos puertorriqueños. Esto de las obras de 15 minutos está de moda. A mí me encanta. Y están chéveres. Yo pienso que si esto fuera un país, si esto fuera Cuba, pues tú tendrías 78 municipios con teatro en 15, ¿verdad? Pero como esto es una colonia más administrada, tienes el municipio de San Juan y tienes 78 oficinas de asuntos culturales. Tienes San Juan es una, 77, que pudieran replicar las cosas buenas que hace un municipio. Y ese es el municipio de San Juan, de Miguel Romero, sí, PNP y todo, No importa, muy bueno. no importa. Pero tiene 77 municipios que no se van a hacer con un pequeño presupuesto y eso corre solo. Y tú tienes tanto teatro, tantos actores y actrices, porque los que fui a ver eran maestros de escuela, que hacen teatro los fines de semana. Y hay actores y actrices profesionales de distintos niveles. Pero yo lo que quiero es que haya talleres continuos para Teatro que en haya... 15 lo tienen. ¿Ah? Teatro en 15 es un taller continuo, maravilloso. Pero teatro en 15 ¿en dónde? El del municipio, Sí, todos pero los meses. que se replique en los 77 Ah, otros que municipios. eso vaya. Que todos los municipios tengan lo mismo, porque tiene 78 oficinas de cultura. Para nosotros los teatristas eso sería maravilloso. Claro, pero es un Sería proyecto de país. maravilloso. Entonces, para que el Instituto de Cultura tenga una visión de país. ¿Está bien? Y ya tú sabes que nosotros estamos en construcción. Algún día seremos adultos. Según el caso de Downs versus Bigwell de 1901, nosotros somos gente incapaz. ¿Está bien? Por eso nos tienen que administrar. Pero algún día seremos adultos. Yo no sé cuánto es la longevidad para un puertorriqueño, ¿verdad? Pero a lo Mira, mejor yo es- creo que está como en los 100 por Sí. el papá de Silverio. No, la longevidad de llegar a la madurez. Ah, ¿entiendes? eso. Sí, porque... No, ni los 100 años porque uno puede ser un niño de esa edad también. Pero el teatro político para mí es inevitable, yo no lo pienso. Yo empiezo a escribir una obra, pues tal vez con un tema bien humano, porque eso también es político, y de repente la mano se va, soy yo no creo en espíritu ni en fantasma, ¿verdad? Y no lo puedo evitar, en 13 años sin sexo. Yo recuerdo que a mí me dio con lo de los chocolates, ¿verdad? Con un montón de gente diciendo chocolates, queremos chocolate. Entonces la otra línea, ¿qué es eso? Y esa gente, yo decía, ¿qué gente? Esa que pide chocolate no es gente, son peces. Es que yo, Entonces, de repente, pues, me acuerdo de Darwin, Yo me vengo acuerdo de corriendo mi la charanga. hermano, me acuerdo. las charangas sanjuaneras o la orquesta sanjuanera, y dame chocolate y pide No te caramelo. O sea, Todo yo- eso viene, mira, viene de ahí, es inevitable, lo tenemos acá. Y de repente sale, mira, honestamente, yo no me digo voy a escribir una obra política. Siempre se me salen las enaguas. pero Y yo esto- digo, ay, pero esto está mono, esta es la parte de vanguardia, vamos a seguir por aquí. pero mire, Sigo 13 por años, acá. es de verdad, se llama así, 13 años de sexo, en Sí, inglés y en sexo. español, esta Bueno, edición si de quieres Lomo. te digo el primer parlamento, si quieres te lo Pues digo. vamos a escuchar, pero teniendo a Manuel aquí presente, ¿cómo es eso de 13 años sin sexo? No, pero yo no conocía a Manuel. Ah, gracias Eso a Dios fue- que... La obra es de época, es en el 2015, cuando Facebook tenía poco tiempo, es de época, ¿verdad? Entonces empieza con la canción de Harry Belafonte, que eso es otra cosa. Harry Belafonte fue un activista maravilloso, norteamericano. Hola, un activista, o sea que todo lo que hay ahí es como de gente bien activista. Porque el de ellos, ese tipo Pero ese mira, tipo era magistral. Harry Belafonte. este libro que está dedicado a las actrices Madi Rivera y Sí. Irina Sí, Berushka, la hicieron, Laura la hicieron. Laoz, Anamín Santiago,
y a mi padre, Héctor Germán Marrero, por enseñarme la geografía de Puerto Rico y que la isla en realidad mide 111.5 por 39.8. Mira, ahí está en mi obra. ¿Está bien? Y no me lo sé de No es 100 por memoria. 35, no sé por qué cuadraron tan mal estos arquitectos o ingenieros del país. Así que esta es una obra de 2023 o publicada por Genomo Editores. Así que, ¿de qué trata 13 años sin sexo? Te leo la primera del Parlamento. Vamos, gente, para que nos lea. Porque si no estás confinada, es fuerte, ¿entiendes? Hay cosas que en Puerto Rico se dan como al silvestre, ¿verdad? Estamos aquí con Alina, con Después, ¿qué pasa? Alina Marrero en el Club de Lectores desde Norberto González en Río Piedra, temporada número 15, episodio 15. Es decir, voy a jugar ese número hoy, 15-15. Y vas a ganar. Yo espero que sí. Y dentro de esa conversación estamos en el Club de Lectores, gracias a toda la gente que nos apoya, y estamos con Alina Marrero, con Manuel, su compañero de vida, con la productora y ejecutante Paola Estera, y estamos aquí en Norberto Río Piedra. Alfonsina es una mujer de 60 años, un poquito más de 60 años, que lleva 13 años sin sexo. Ok, este es el parlamento inicial. Dice: la penúltima vez que tuve sexo con un hombre fue con el amor de mi vida. Y él no dejó de hablar por teléfono mientras lo hacíamos. Él estaba metido en un teleconference de esos negocios de multiniveles, de vajillas, de viajes, ay, qué sé yo, él estaba metido en un montón de cosas de esas a la vez. Lo cierto es que era él quien llevaba la voz cantante en ese teleconference y no perdía la concentración ni allá ni acá. Te cuento que cuando se fue a venir, puso el celular en mute y aulló como una cabra, no como una loba, nada de ¡au! Nada de esto, como una cabra, así. De inmediato quitó el mute, puso los speakers, se reincorporó a la reunión y dijo algo de aplauso. Yo no recuerdo muy bien lo que dijo porque lo dijo en inglés. Yo sé que lo estaban aplaudiendo y yo pues aplaudí también. Si es que el boo de la película es para mí, vamos a ver todo el mundo. Ese mamá sabía que lo iban a aplaudir y puso los speakers para que yo lo escuchara. Es que todavía cuando lo recuerdo aplaudo. Te sigo contando. Mientras lo estaban aplaudiendo, él se estaba vistiendo. Terminó de vestirse justo cuando el teleconferencia terminó. Y yo nunca en mi vida he visto a alguien tener tanta sincronización. El asunto es que se montó en la parte de atrás de la trooper del año que yo tenía para entonces, bien derechito, como si mi trooper fuera una limusina. Y yo me senté en la parte del frente como si me llamara Jaime. Encendí el vehículo y lo llevé al parking donde había dejado el Mercedes que acababa de comprar. Cuando llegué a mi casa me dio esa clase de encojonamiento. Me dieron deseos de irlo a buscar y caerle a tiro. Pero me controlé, me fumé un tabaco y llamé a Nina, que es bien marihuanero. Y estuvimos toda la noche fumando hierba y planeando cómo le íbamos a cortar las bolas a ese hijo de la gran puta. ¡Ay, qué bien la pasé! Por esa noche nada más valió la pena el mal polvo. Ese es el parlamento. Ay, Dios, esto es interesante, señores. ¿Y hacia dónde nos lleva esa obra? La que la está oyendo está mirando en una tablet y está tomando nota porque está haciendo una tesis doctoral sobre Carl Jung y las mujeres sin sexo. Pero es de arqueología, ¿verdad? Entonces ellas empiezan a hablar y de repente viene la política. Hablan un poquito de todo, hablan de Facebook, hablan de la cirugía plástica, hablan de cosas que nos pasan en la sociedad a las mujeres y que son protagonistas en ciertas áreas que de verdad pues no tendrían
por qué serlo, ¿verdad? Pero lo son. Entonces de repente vienen los peces y empiezan a pedir chocolate. Porque los peces pues no son asexuales, no tienen sexo, ¿verdad? Se olvida la cuestión del sexo, ¿no? ¿En los peces? Sí, bueno, en estos peces Ok. no tienen sexo. Ella los convierte a la gente y les quita el sexo. Pues si les deja el sexo se reproducen. Y esa es la investigadora de la obra Ella que es había tenido sexo con el magnate. con todo el mundo. La que es doctora en genética molecular es bien promiscua. ¿Y cuál es el chiste de que 13 años sin sexo? Es que, ¿cómo te explico? ¿Verdad? Pues qué sé yo, la gente que... Eso es una decisión que la gente toma, ¿verdad? Que es interesante. Porque un número supuestamente de la mala suerte, 13. Fue causalidad, porque Maddie me pide que sea la obra. Yo tenía el primer parlamento de 10 años sin sexo, ¿verdad? Y entonces yo agarro aquel parlamento, lo convierto a 13, porque eran 13, empiezo a sumar cuando surgió Facebook. Es una cuestión de números. O sea, si va a ser en este momento, pues tiene que ser 13, porque Facebook surgió en este momento, en este otro momento, qué sé yo, Obama era el presidente, ese tipo de cosas que están presentes en la obra. Claramente al principio se dice que Donald Trump ni soñaba con ser candidato. Ok, entonces, tenemos esta obra, tenemos cuántos personajes tiene, porque cuando yo la vi era un monólogo. No, tuviste terapia de conversión, ese es el monólogo. Esta obra con Maddie eran 2 personajes y era de 15 minutos. Cuando se hace para Anamín y para el público internacional por Zoom, la llevo a 1 hora y le añado peces y le añado el lechugo violeta, que ese lo hizo Manuel, ese personaje del lechugo violeta lo hizo Manuel, ¿verdad? Entonces la llevé a 1 hora en ese momento. Pero originalmente era una obra de microteatro, en la Beckett en Teatro al Fresco aquí. Aquí el próximo negocio. Sí, a mí me encantaba. Eso era bien chulo. Teatro de segundo piso. Me encantaba. Ok, entonces, ¿cómo termina esa obra? Esa, o sea, mira esto. ¿Tú te acuerdas cuando obviamente esto fue después que yo escribí la obra, pero es que somos así. Nosotros no nos movemos por las cosas serias, pero por un bochinche nos movemos. Y yo recuerdo que cuando renunció el gobernador ¿cómo se llamaba? Ricardo Rosselló. Ricardo, pues, había muchas cosas ahí que podían señalarse, pero lo que la gente se indignó fue porque le llamó al gordito, porque empezaron a vacilar, cogemos hasta los nuestros, que profundamente son como bochinches, que se hablan así, que profundamente lo que indignó a la gente, yo me di cuenta que no era lo trascendental, porque somos así. Esa es mi opinión. Puedo equivocarme, pero yo he observado eso, que nos movemos mucho por cosas que no, digo, pero de verdad, tú sabes. O sea, que hay estos puntos que son profundamente importantes, ¿cómo los vamos a solucionar? Pues esta mujer, cuando se entera de que en el nuevo gobierno que tiene la otra chica, ella va a tener que hacer turno gubernamental para tirarse al chillo, ¿verdad? Aunque va a ser legal la infidelidad, ella dice... Esto espera un momento, tiempo, producción, parejo, suspendamos el programa. Es que esto hay que llevarlo a Hollywood, ¿entiendes? Que Bollywood, que Nayerwood, que Dominican Wood, que Piñoles Wood, esto es Hollywood. Y esto va a pegar en Puerto Rico. Y si hablan español pega más, pero si no que hablen inglés. No, en español es en español. No, los actores y actrices. Sí. Porque esto, ustedes escucharon lo que ella dijo. Sí. ¿Escucharon? Ahí ella se pone y le cae encima, la quiere estrangular, ¿verdad? ¿Cómo que ningún puertorriqueño va a hacer turno gubernamental para tirarse al chillo? Y empieza entonces ella... Producción, vamos a poner el cuadro. Estamos en el edificio de Minilla, allí en la división de permiso único, y usted está solicitando un permiso para tener sexo con su... Sí, fuera de récord, es decir, con el otro o la otra que no es su vida tradicional. Sí. Y usted va allí donde el funcionario y dice, mire señora López, ¿cómo usted está
yo soy Pedro Rivera y entonces el formulario 001 para tener sexo con mi vecina. ¿Dónde es que tengo y cuánto es el arancel? Porque presumo sí, que arancel, ahora sí. hay que pagar aranceles ahora como sí. por lo menos 5 pesos, $20 para poderse acostar con su vecina. Eso pudiera dar paso a becas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, porque a mayor consumo del arancel, mayor cantidad de Mira, estudiantes esto es podrían otra obra, lo que estudiar. él está diciendo, tiene No, otra ramificación. Ya yo la veo, amigo. es necesario que usted siga actuando fuera de récord para que más estudiantes puedan estudiar. Gracias, es una gran contribución. En medio de una huelga que no es económica, sino es de principio, pues entonces yo se lo voy a decir a mis compañeros estudiantes de que estamos creando un nuevo fondo basado en la chillería nacional. Sí, claro. ¿Está bien? Entonces ella eso no lo hace, ella piensa que ningún puertorriqueño, ella piensa que los puertorriqueños se van a levantar. No, me imagino. Eso no lo van a hacer. Esto Si está trata de surrealista estrangularla, si trata de estrangularla, entonces ella le dice, no me mates, necesito una sacerdotisa como tú eres una mujer que ha sabido estar 13 años, después yo supe que hay gente que ha estado más, porque hay mucha gente que está en esa, mucha gente que por decisión propia está en esa, porque uno se encuentra con gente después que la obra se presenta que vienen y te dicen, yo estoy 27 años que no tengo nada. Y el otro, y tú dices, diablo, tú sabes, pero como yo me río de todo eso, así es como termina la obra. Ella corriendo detrás de la mujer para estrangularla, porque no, ella no va a hacer turno gubernamental para tirar charchillos, ella no va a hacer eso. Está buenísimo. Por lo demás puede transar. Yo presumo que ni Charles Bukowski pudo haber pensado de esto, menos Pasolini o el otro, pero está bien buena la idea, tomar turno en Minilla para Sí. tener sexo con el vecino o la La vecina. infidelidad va a ser legal, pero va a tener que hacer fila y coger turno, como dice. Muy bien. ¿Y esta obra cuántas veces se ha presentado? Se presentó la primera vez en la Beckett, después se presentó en Tampa y en Orlando. Al otro año volvieron otra vez para Tampa, ¿verdad? Se presentó otra vez en Tampa lleno de gente. Y el público era trompista. Y yo estaba diciendo allí, yo hice que la actriz, como Donald Trump estaba empezando su carrera, yo le decía, aquí di, it's gonna be huge, que era lo que él decía al principio. Y aquella gente no se dio por enterado que él estaba dando duro a todo eso, ¿verdad? Entonces, lleno. Entonces vine, me pasó lo del ojo y entonces Anamín pues fue quien quiso hacerla otra vez. Okay. Hasta ahí hemos llegado. Manuel me dice que la que quiere hacerla, que piensa que es un buen momento para hacerla y que sería un palo, como dijiste tú, él usa palo. Es que el teatro, no voy a caer en categoría de teatro nacional, normal, el teatro es una forma de experimentar, no solo con el cuerpo en presencia, no es una película que ya se grabó y que esa gente no existe. Existen en la vida real, pero ya esto es otra cosa. Pero aquí los que tienes de frente son actores y actrices. Es efímero. Y es efímero, ¿verdad? Y es un recuerdo que lo capté ahí y me lo llevo. Te lo llevas. Entonces, dentro de esa conversación valdría la pena volver a poner, sobre todo que hay algo de, ¿cómo se dice la palabra? De capcioso que me lleva la imaginación por un país tan ocurrente. Y como un país tan ocurrente que en esta semana, pues nos duele que se haya muerto el compañero José Piculín Ortiz. Y entonces, pero como es un país tan extraño, a un tipo que ahora todo el mundo reconoce que fue una gloria. A mí me encanta Piculín porque cometió errores que si yo los cometo estaría preso. Pero Piculín no estuvo preso, ¿verdad? Y ha cometido muchos errores, pero él es como mamá y Manuel. Los honramos igual, ¿entiendes? Cometen errores y no les pasa nada. Yo cometo un pequeñito error y me quedo sin nada en la vida, ¿verdad? Eso es una observación que hemos hecho, ¿verdad, Manuel? Sí. La hacemos sobre todo de Manny. Sí, pero qué bueno que sea así, que seamos justos. Todo el mundo puede cometer errores, no solo los seleccionados, todo el mundo. Pero se muere el pobre Piculín, me da mucha pena esta muerte. Y de repente la gobernadora, muy así organizadita, dice, le voy a declarar un día de duelo nacional. Sí. Mire, por Chincho, por Charlie Kirk, que nadie conoció en Puerto Rico, le dedicaron 3 días de duelo. ¿Está bien?
aquí sí que si Piculín es tan importante en la historia nacional, usted le dedica, como hicieron un error que hizo ella o hizo Wanda, que le dedicaron a alguien 30 días de duelo, en serio, Aquí. pero ¿cuál es? A un americano que se murió. ¿Cuáles son los días de duelo? ¿Qué es lo lógico? 3 días me parece propio, pero ella primero dijo un día, alguien le aló la oreja, yo presumo que fue Jovín, y le dijo, mira nena, es que este tipo es bien importante, ¿entiendes? Y entonces la extendieron. Esto es un país de chistes. Tú Este es un deberías país escribir teatro también, ¿sabes? Esto es un país que usted para tener sexo con su vecina, que no es su esposa, sino es la vecina, usted tiene que ir a Minilla, a la oficina de permiso único y solicitar un permiso, porque es que llega a un punto que todo es racionalmente irracional, o por lo menos no conforming, como diría la banca, y uno se queda así, tiene que vivirse el país. Sí, sí, sí. Otra cosa que tiene 13 años sin sexo que yo pensaba que iba a caer muy mal, porque yo no conozco de otra parte del mundo donde el himno se bufee. Y yo recuerdo cuando chiquita que había que cantar, mira, yo no canté. Toda la clase cantando, cuando a sus playas llegó Colón, alzó la pata y se tiró un follón. Los marineros decían, fo, que peste a feo. Eso está en la obra, ¿entiendes? Sí. Yo no conozco, por ejemplo, no he vivido tanto, pero yo no creo que los mexicanos se atrevan a hacer eso. No creo que los dominicanos se atrevan a hacer eso. Sí lo hacen. Se bufean pero nosotros nos bufeamos los himnos de desde que somos chiquitos. Porque mis compañeritos tenían que 7, 8 años y ya cantaban el peo de Colón. ¿Entiendes? Es que somos un país en formación. Pero eso lo tengo en 13 años sin sexo y yo pensé, me van a odiar, pero uno de los que le encantó fue Luis Enrique Romero, que es muy... Sí, muy querido a nosotros, estuvo con nosotros hace poco, ganador del premio Poesía Nacional del PEN de este año. Sí. Pero mira, bueno, estamos empezando a despedirnos y dentro de esa conversación Alina Marrero es de las 100 personas más importantes de este año para nosotros y debería ser de las 100 personas más importantes del siglo pasado y de lo que va del siglo, ¿verdad? Pero este es un país que como está en formación todavía no han hecho el listado inicial. Cuando lo haga podremos criticar y empezar a mover nombres de aquí para allá, pero por lo pronto la tenemos aquí hoy en el Club de Lectores. Que déjame ver si lo puedo decir bien. Estamos en la temporada número 15, que son 8 años, y estamos en el episodio 15 en lo que va de año, y todavía estamos hasta fines de junio aquí, pero dentro de esa cosa transmitiendo desde Norberto González Río Piedra. Y dentro de eso es importante, consigan esta obra aquí en Norberto González o en las librerías cercanas, porque 13 años sin sexo, versión español, versión inglés, es decir, si usted quiere ser pro yankee, la hace en inglés, y si usted quiere ser pro colonia puertorriqueña, la hace en español. Son lenguajes coloniales, lo sabemos, pero vamos a darle la vuelta a la cosa. Entonces, dentro de eso, no la haga, es que esto es una línea que tú has traído, no es autoayuda, ok, bueno, yo llevo un año sin nada, esto y lo otro, bueno, te lees la obra. Bueno, yo llevo 5 años, te lees la obra. Bueno, yo llevo 40 años y no he estado preso, y pues te lees la obra también. Yo creo que la locura esa que tú hablas y que somos un país así que está en proceso en kindergarten, se ve en esa obra, sí se ve. Eso sí. Y dentro de eso, pues le invitamos a seguir el trabajo de Alina, quien no para de trabajar, quien ha dicho que sigue haciendo trabajo literario, porque como ella está todavía en crecimiento, uno, por ser puertorriqueña, estamos todavía en formación, pero dos, porque también genealógicamente hablando, también está en crecimiento, hay que ver su trabajo. Mira, aquí tenemos otra obra de ella que se titula esto gana un premio de... La marca de los elegidos, o crónica de Rapunzel, Flor de Maga y su doppelganger. Sí, esto suena achante. Esto suena molusco, espérate. O las teorías de conspiración. Antes que de esta obra ganó un premio de cuando los 50 años del PCP, ganó el premio de Memorias Rojas. Sí, porque ella ha sido dura con la izquierda. Sí, yo le doy duro a la izquierda, sí. porque tú sabes, por ejemplo, mi papá era chulísimo, pero era machista. Hay que superar ciertas actitudes, ¿verdad? Entonces quería decirte también que este año se han estrenado 3 obras mías. Ajá. Otilo Covadonga, la boda de Otilo Covadonga, que es mi versión
en reggaetón de Otelo de William Shakespeare. ¿De verdad? Se presentó en el Monero con Yomo, Carlos Esteban Fonseca. Yomo es reggaetonero. Yomo, bien chévere. Qué Él bien. se leyó a Otelo y discutía y hablaba y hizo su research, bien chulo. Estrenó esa obra, estrené también en una cosa que Adriana se inventó que se llama Fiesta de Dramaturgas Boricuas, que fue en Ponce, que le hicimos en Ecos, Voces y Rostros también. La obra que estrenó mi ahí es bien loca. Se llama TAC, incluye glosario, ¿verdad? Y es un personaje no binario que a todo lo que no le gusta lo esconde en cajitas. Trastorno de acumulación compulsiva. Y él esconde en cajitas, por eso es que acumula tanto. Entonces la otra obra, que es sobre la censura de teatro, y son 3 obras mías que han estrenado este año. Ok. Que voy a Bueno, publicarlas. pues nosotros nos despedimos. Como mañana es el Día de las Madres y ella es madre Mamá. y 13 años sin sexo es importante para el Día de las Madres, yo voy a ser cuidadoso, pero puede leerse la obra y salir esta noche y pasear. Si usted no tiene nada, salga a pasear. Si usted tiene a alguien a su lado, pues usted diga, vamos a activarnos. De los trabajos que he leído sobre madre, a mí me gustó mucho, de una persona que pasó por aquí, La transgresora que me habita, o La puta que me habita, de Carmen Minerva Ramos, que es una ex profesora retirada de la UPR Río Piedra. Este trabajo me gustó mucho. Es un trabajo de esos que pasan desapercibidos tal vez porque se publican por editoriales privadas o de menos capacidad de mercadeo, pero es un trabajo que yo también recomendaría. Así que vengan a Río Piedras hoy, vengan a Norberto González, consigan 13 años sin sexo, lo pueden leer esta noche en voz alta con su pareja y entonces a lo mejor se entusiasman. O yo la invito, usted se compra el libro, si es madre, y mañana va a celebrar su Día de las Madres, y si usted no ha tenido nada y no ha pasado nada en un día, o en un año, o en 13 años, usted se va a la placita de Santurce y se pone a leer esto en voz alta. Sí, ¿Está bien? Y hace el primer parlamento, y hace un performance allí, y después nos cuenta cómo le fue. A lo mejor no pasa nada, o a lo mejor pasa algo. Con esa nos despedimos ahora, le damos las gracias. Vamos a dar un aplauso a Gina, vamos a dar un aplauso. Gracias a ustedes, gracias. Y nos volveremos a ver el sábado que viene desde Norberto González aquí en Río Piedras. Lean El Pozo Antillano siempre, lean libros, y a todas las madres de Puerto Rico, feliz Día de las Madres mañana, y sobre todo a todas las madres que luchan por la paz, sobre todo las compañeras de Sonia de Madres contra la Guerra. Le damos nuestro apoyo y no al genocidio en Palestina. Será hasta entonces. Muchas gracias.